Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan ustedes. Bueno, pues algo así como 7 minutos para las 7 y nosotros ya vamos a empezar nuestras cápsulas de las charlas que llevamos a cabo todos los días sábados a estas horas. Empezamos un poquito antes porque, bueno, pues ahora sucede cosas que no podemos impedir y bueno, pues llegan a suceder. Ustedes saben que estamos en contacto con muchachas o muchachos del sistema penitenciario y bueno, pues luego nos hablan por teléfono para saludarnos lo que sucedió hace 8 días. Bueno, pues no puedo yo decirles a ellos o a ellas que no me hablen por teléfono porque pues de por sí no tienen comunicación y cuando se acuerdan de uno no les puedo decir yo que no me hablen. Si llegan ustedes a escuchar entonces que suena el teléfono y que interrumpo tantito la plática, bueno, pues una disculpa, pero son estas personas que reitero, se toman la molestia de que se acuerdan de uno. Le voy a hablar a esta persona, me hablan y yo estoy en las grabaciones. Así me sucedió precisamente hace 8 días. Buenas tardes, ahí a Tres Valles, Veracruz y a Puebla. Muchísima alegría saber de ustedes. ¿Qué tal el calor en Tres Valles? Por chismoso, porque aquí tenemos mucho calor, nada más. Es lo que queremos saber. Sí, comentaba yo precisamente que hace 8 días me sucedió dos llamadas, una de la persona que está en el anexo norte y otra de la personita que está en Tepepan. Sonó el teléfono y bueno, pues tuve yo que contestar y no les puedo yo, les informé que tenemos a estas horas las grabaciones, pero se les olvida luego y no voy a decirles oiga, ¿por qué me hablan? Ni nada de por el estilo. Bueno, pues reciban, como es costumbre de nosotros, un abrazo fraterno y un ósculo de paz y amor a todos sus seres queridos y a ustedes mismos. Tenemos, ya casi no veo, a ver, ya me voy a comprar otros lentes porque estos ya veo muy borroso, pero son, ¿qué? 6:56 dice por aquí. Vamos a empezar nuestra charla de las adicciones, un tema que a mí en lo personal en el estudio me ha sacudido demasiado, demasiado, demasiado. He tenido la oportunidad que, bueno, recordarán que también nosotros estudiamos, yo estoy estudiando y estudiando y siempre me regañan y me regañan y bueno, pues tuve la oportunidad de que me sugirieran un libro de la escuela, por supuesto, para poder tratar de entender el gran problema de las adicciones. Recuerden que la unidad de servicio Sofía, como todos nosotros debemos de encarar siempre un problema, a lo que le llamamos problema, es ir a la causa y no el efecto. Toda la doctrina del Buda, toda la doctrina de los grandes maestros, el Cristo y toda la jerarquía, nos enseñan siempre que el estudiante ocultista, aquí hay que hacer esa separación, el estudiante ocultista debe de aprender a ir a la causa y no al efecto. Si nosotros nada más vemos el efecto, nuestro sufrimiento va a ser muy grande. El sufrimiento que tenemos nosotros como seres humanos es porque nos quedamos siempre con el efecto. Si nosotros aprendemos poco a poco a tranquilizar nuestra mente, tendremos la oportunidad de estar llegando a la causa y no al efecto y estar separando lo falso de lo verdadero. Realmente uno se sorprende, tantos años estudiando y apenas empieza uno a sacudirse y empieza uno a decir, qué bárbaro, tengo tantos años como perico diciendo esto y apenas empiezo a darme cuenta. ¿Cuántas veces he tenido la oportunidad de escribir
y hay que separar lo falso de lo verdadero. ¿Cuántos años diciendo hay que separar lo falso de lo verdadero? ¿Sí? Qué fácil es decirlo. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de leer el Bhagavad Gita? No tengo ni idea. Y todavía sigo sin separar lo falso de lo verdadero. Muchísimas gracias. Ahí por favor denle mis saludos a Perla. Muchísimas gracias. Estamos siempre al pendiente de lo que sube luego ella ahí. Muchísimas gracias. Bueno, pues esa es una de las realidades, ¿no? Precisamente ella subía ahí cómo los políticos nos ven la cara de sopes, por no decir otra cosa. Y bueno, pues todo consiste precisamente que es lo que nosotros estamos hablando. Sin educación, la humanidad no va a poder caminar. Es muy difícil poder entender y separar lo que estábamos diciendo, lo falso de lo verdadero. Separar precisamente la doctrina de los maestros con la parte religiosa, es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos dos caminos para la educación. Vamos a hablarle ahorita que estamos diciendo esto. Tenemos dos caminos para la educación. Primero vamos a tener el camino místico y vamos a ser educados, vamos a ser entrenados. Y después, cuando en alguna vida logremos pasar al camino ocultista, no, pues es abismal todo lo que descubre uno por allá. Nada que ver. Pero así es precisamente el camino que nosotros vamos llevando. Entonces, para poder separar lo falso de lo verdadero, siempre hemos tenido la oportunidad de decir y de sugerir, porque todo es una sugerencia, que tenemos que terminar nuestro camino místico. Y el camino místico lo vamos a recorrer en muchas vidas, muchas, pero si hablamos de como de cuántas, bueno, pues recuerden que en 1.000.000 de años de existir, más o menos el ejemplo, tenemos 747,000 veces que hemos nacido. Imagínense nada más de lo que estamos hablando del camino místico, de poder separar lo falso de lo verdadero. Son miles de vidas. La unidad de servicio Sofía, acuérdense, es movilizar la energía de la buena voluntad. Para poder movilizar la energía de la buena voluntad, bueno, pues tenemos que estar estudiando en esta vida. Lo hemos hecho en otras vidas, lo seguiremos haciendo en otras vidas, todos los que pertenezcamos a la unidad de servicio Sofía. Precisamente, hablando de la educación y de separar lo falso de lo verdadero, pues digamos así que son las unidades de servicio, pequeñas escuelas del futuro, donde un pequeño grupo de personas se van a reunir para movilizar la energía de la buena voluntad, que sería la educación en el caso que estamos nosotros platicando. Pero para poder movilizar esa energía, bueno, pues hemos estado, nada más pónganse a estar pensando ustedes cuántos años tenemos de estar estudiando y estudiando y escuchando lo mismo.
Pero a la medida que yo logro alinear el físico, el emocional y el mental, veremos entonces que no importa que hayamos dicho durante 20, 30 años o 50 o 100, los que ustedes quieran, que había que separar lo falso de lo verdadero. En el momento que nosotros alineamos físico, emocional y mental, empezamos a ver diferente. No quiere decir que todo lo que nosotros hayamos estado estudiando anteriormente no haya servido absolutamente de nada. No, claro, pues todo ha sido el trabajo preparatorio para poder llegar entonces ahorita a lo que estamos nosotros platicando. ¿Cómo podemos nosotros entonces, en la parte que nos corresponde a nosotros, ayudar a un ser humano? Pues sencillamente, mientras yo no me ponga a disciplinarme para poder alinear el físico, el emocional y el mental, me va a ser imposible poder ayudar a una persona. Tengo pues unos cuantos años en esto y uno decía ciertas cosas y resulta que no es. Miren, el camino místico es el del corazón y el camino ocultista es el de la mente, pero la mente fusionada con el corazón. Nosotros, la tarea que tenemos por delante es muy grande. Una persona, con esto de los teléfonos, que tengo que reconocer que no doy una, pero de repente me meto ahí a ver el WhatsApp dichoso y me llevo la sorpresa que ahí tenía yo un mensaje. Uy, dije yo, lo bueno que siempre me disculpo porque la verdad casi no lo reviso y ya le pido disculpas por no revisarlo y todo eso. Termina diciéndome estas palabras: que estaba uno luchando con vientos muy fuertes. Dice, créelo, Eloy, así decía. Son vientos muy fuertes. Y entonces yo le contesté lo que un día leí de su santidad, el Dalai Lama. Y le decía yo que estaba uno consciente de que los vientos, eran muy fuertes, pero que por muy fuertes que fueran, no podían apagar la llama de la verdad. Si nosotros quisiéramos nada más tomar un problema de la humanidad, como antes lo queríamos hacer con ese ímpetu y todo eso, bueno, nos íbamos a estrellar muy fuerte. Se tiene uno que estar preparando durante muchas vidas, y en esta vida, por supuesto, mucho más. Primero, tener el contacto con la gente. Si no tenemos el contacto con la gente, nos va a ser muy, pero muy difícil el poder encontrar una solución al problema. Esa es una de las realidades. El contacto con las personas, con la gente, como nosotros no estamos preparados, se vuelve desgarrador. Vemos mucha hambre, vemos mucha injusticia, vemos casitas de palitos, plásticos, una pobreza extrema espantosa. Pero va uno con el tiempo caminando y preparándose. Por supuesto, uno no tiene ni la menor idea para dónde va uno a caminar.
Y estas pequeñas escuelas, que son las unidades de servicio, pues también tienen ciclos. Así como nosotros vamos teniendo ciclos cada 7 años, pues en todo el universo tienen ciclos. El llegar a un problema de tal magnitud que son las adicciones, no lo podemos nosotros tocar a la ligera y dejarnos llevar nada más por el puro corazón. Porque si nosotros quisiéramos con el puro corazón, nos vamos a despedazar. Y vamos a llegar a un momento en que la tarea la vamos a sentir tan ardua, tan pesada, tan difícil, que comúnmente decimos nosotros, vamos a soltar la toalla. ¿Qué es? Lo que le ha sucedido a muchos colaboradores de la unidad de servicio Sofía. Porque es muy difícil. Entonces, el separar lo falso de lo verdadero, lo primero que tengo que hacer es observarme qué tantos espejismos tengo yo. Por ahí es donde nosotros debemos de empezar. Hay un solo espejismo, por decirlo así, y es el espejismo de la humanidad. Como humanidad generamos un poderoso espejismo. Y de ahí, pues, surgen los subespejismos, por decirlo así. Y los sintetizamos en el del materialismo, el del sentimiento, el de devoción, el de los pares de opuestos, y ya se me olvidó uno porque son 5 y nada más dije 4, pero bueno. ¿Cómo podemos entonces enfrentar un problema de la humanidad que es un espejismo muy fuerte, que son las adicciones, con mis espejismos? Las unidades de servicio, por supuesto, tienen una autorresponsabilidad aceptada muy grande, muy grande. Primero tenemos la jerarquía. Después tenemos el nuevo grupo de servidores del mundo. El nuevo grupo de servidores del mundo trabaja con hombres y mujeres de buena voluntad. Y buena voluntad tiene precisamente las unidades de servicio, donde las unidades de servicio generan un plan de acción para uno de los problemas de la humanidad. Y la tarea de la unidad de servicio es grandísima, es enorme, subjetivamente y físicamente. Es enorme, enorme. El sentido común de cada uno de nosotros es poder lograr captar, iba yo a decir entender, pero inmediatamente sentí que me dieron un zape, porque sentí así que si tú no has entendido, ¿cómo dices eso? Entonces es captar que existe un plan, y ese plan precisamente es en el subjetivo. Recordemos, porque se viene en estos días, ya ando buscando el calendario, pero lo moví, estamos a 23 de mayo del 2015, y
estamos como a 15 días aproximadamente de celebrar el Festival de Buena Voluntad, y es el Festival del Cristo, el Festival de la Gran Invocación. Y nosotros en la Gran Invocación, como pericos decimos cada rato, pero no importa, pero lo decimos, el propósito que los maestros conocen y sirven. Y la pregunta inmediata que surge es: ¿cuál es ese propósito? Después viene otra pregunta: ¿qué es el propósito? ¿Sí me siguen? Estas dos preguntas, por supuesto que no podemos contestarlas en el físico, porque si queremos contestarlas con el físico, quien las va a contestar va a ser la panza, el poderoso plexo solar, el kama manas, los deseos sin forma. Gracias por seguirme entonces. ¿Sí? Entonces, podemos darnos una pequeña idea que para poder enfrentar uno de los problemas de la humanidad, el trabajo es subjetivo. Para poder separar lo falso de lo verdadero, tengo que empezar a trabajar en el subjetivo. ¿Cómo? Alineando mi físico, mi emocional y mental. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Porque las adicciones, hace 8 días leía yo el significado etimológico de las adicciones, y bueno, pues no hay nadie que no sea adicto. Desafortunadamente nada más hemos tomado la palabra adicción para el alcohol, ni siquiera para el alcohol, para las drogas. Y ahora tan finos somos en el espejismo, como hemos caído en un espejismo: drogas legales y drogas ilegales. Esta te mata porque es legal y esta también te mata porque es ilegal. ¿Sí o no? Es un espejismo interesantísimo a lo que hemos llegado por no aprender a separar lo falso de lo verdadero. La unidad de servicio Sofía, gracias a todos ustedes, porque sin su energía, por supuesto, no pudiéramos hacer todo lo que hacemos. El desgaste psíquico es espantoso. No pudiéramos si no se trabajara en el subjetivo. No pudiera trabajar una unidad de servicio si no tuviera uno el apoyo, por supuesto, del grupo subjetivamente. Entonces, estamos elaborando, trabajando. Acabo de mandar hace rato un tríptico de la unidad de servicio, precisamente del plan de estudios. La unidad de servicio Sofía, como siempre le ha tocado muy difícil ser precursor de algo, y ser precursor no es tarea fácil. Como decía esta persona, se va a enfrentar la unidad de servicio Sofía a vientos muy fuertes, pero ahí vamos. Y entonces es un plan de estudios para educar desde el punto de vista de la doctrina de los maestros. Quitamos nosotros la palabra separatista, adicto, y ponemos estudiante. En un programa de estudio que después, por supuesto,
les voy a hacer llegar a todos ustedes, por supuesto estoy hablando de los colaboradores, a todos ustedes, qué son estos grados de estudios que vamos a tener. Son 3 grados de estudio, qué es el primer grado, qué es el segundo grado y qué es el tercer grado. Estamos convencidos, por supuesto, que para poder atacar, no tengo la palabra, el problema de las adicciones es con el uso de la mente. De eso estoy muy convencido. Es el estudio de nosotros. Precisamente, desde un principio, enseñar a las personas que quieran integrarse con nosotros a ir separando lo falso de lo verdadero. No tenemos mucho tiempo. Es algo que nos debe de quedar muy claro. El estudiante se vuelve conocedor de la importancia del tiempo y que el tiempo es muy importante en esto. Decía Einstein que el tiempo no existe y estamos metidos en la bronca del tiempo. Porque si no, nos va a costar mucho trabajo entender esta problemática. Entonces, lo que estamos viendo poco a poco es que no es nada más dar las pláticas, las charlas como estamos llevando, sino que también se vayan dando ustedes una idea que hay un plan de estudio para las adicciones por parte de la Unidad de Servicio Sofía. Tenemos la oportunidad de tener contacto con personas que están empapadas en esto de las adicciones desde el punto de vista occidental. Les hicimos llegar un manual de adicciones para que desde ahorita ustedes tuvieran una pequeña idea de lo que estamos trabajando y a dónde se quiere llegar. Ese manual de adicciones todavía le falta que ustedes tengan precisamente las lecciones, los sets de reflexiones que se va a estar manejando y muchísimas cosas más. ¿Por qué es todo esto? Porque al tener el contacto precisamente con las personas adictas, empieza uno a estar escuchando lo que ya hay mucha información, pero no podemos nosotros como unidad de servicio Sofía, como una unidad de servicio, tocar el problema de las adicciones a la ligera si sabemos que el problema de la educación, y no estoy hablando de la educación de las vocales, es muy grande. Tenemos que dejar un poco claro que el trabajo de la educación es el alinear el físico, el emocional y el mental. ¿Cómo? El adolescente tiene que aprender a separar lo falso de lo verdadero. Como la parte de la construcción de la antacarana es importantísimo, por supuesto, como toda la humanidad es, pero en las adicciones es muy importante que la persona sea educada en la parte mental. Sabemos que tiene un físico, que tiene un alma o que tiene un cuerpo, etcétera. Quedó muy bien.
pero debe de quedar muy claro que el daño de las adicciones, ese ya está hecho al físico, al hígado, al corazón, al sistema nervioso, perfecto, las glándulas, ok. Pero el daño que le hacemos a los chakras y el renunciar a la mente es muy grande. Cuando tratemos con una persona, no se nos debe de olvidar jamás que no es alcohólico y que no es drogadicto. Es un ser humano. Yo he tenido la oportunidad en estos días de estar reflexionando muchísimo en lo que siempre he dicho. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de ser un planeta sagrado, me voy a meter en una filosofía ahorita un poquito interesante, un planeta sagrado, la evolución del planeta Tierra, de la humanidad, sería otra. ¿Qué quiere decir esto en lo de las adicciones? Bueno, hablemos del ser humano nada más. Nosotros no necesitaríamos emplear la palabra mamá y no se tendría que utilizar la palabra hijo para querer hacer algo por un ser vivo. Pero como estamos en el espejismo, si yo no digo mamá o no digo hijo, no voy a querer hacer algo. Ustedes pueden darse cuenta que en la Biblia ahí dice el Cristo: si tú amas a tu ser querido, ¿qué mérito haces? ¿Cuál es el mérito? Le vas a dar todo, lo vas a proveer de todo, te vas a preocupar siempre. Sí, pero es tu ser querido. Vas a procurar que nunca le falte nada. Sí, pero es tu ser querido. Porque así lo ves, está enfrascado en ese espejismo. Quítenle el nombre hijo, quítenle el nombre mamá, a ver si van a hacerle algo. Va a costar mucho trabajo. Ese es uno de los grandes espejismos que tenemos, que nosotros no podemos hacer algo por un ser humano como tal. Tengo que aprender, me va a llevar esta vida, voy a volver a nacer y voy a volver a nacer, pero desde ahorita hay que empezar. El trabajo de las unidades de servicio, o si quieren el de unidad de servicio FIA, cuesta mucho trabajo entender, por eso les digo, pues, permítanme, porque es lo que les decía del teléfono. Bueno, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Resultas alérgica? ¿Qué nunca te habían puesto o qué? Sí, entró en shock espantoso. Ajá. ¿Estabas en la Torre Médica? Qué barbaridad. Fíjate nada más. Permíteme decirte que te soñé. Sí, te soñé. Sí, sí.
estamos en plena grabación, ¿eh? Todo el mundo está escuchándote por el internet. No te preocupes, ya les había explicado eso. Bueno, ¿mande? Pues será más tarde. Pues yo termino a las 8. ¿Sí? ¿Hablas al rato? Órale pues, te espero, dale, bye. Bueno, ok, ahí estamos en lo que les estaba yo diciendo. No puedo decirle que no, que no hable si estamos en esto. Se puso mal esta persona, vean nada más. Pero bueno, entonces, todo lo que nosotros tenemos que hacer es aprender. Gracias, sí, pero así son esto de los coches. Entonces, ¿cómo separar lo falso de lo verdadero? Ayudar precisamente a una persona por la alegría, porque es la cualidad inherente del alma. El problema que tenemos nosotros cuando estamos estudiando es que leemos que dice: la personalidad pide todo, desea todo, desea recompensas, desea agradecimiento, desea todo. Y nosotros debemos de aprender precisamente a hacer todo sin pedir nada a cambio. Una de las partes de la educación en las adicciones, cuando tenemos el problema, y créanlo, que nosotros no le damos importancia al problema del alcohol, no le damos importancia al problema del alcohol, y con el tiempo ya tenemos ahí una adicción muy fuerte, ya del alcoholismo. Tenemos entonces que estar educando otra vez, como dice ahí, esa parte de los niños. Los grandes resultados que nosotros vamos a tener es precisamente la convivencia con los niños. Por supuesto que el nuevo grupo de servidores del mundo, uno de los grupos es de la psicología, y de ahí se están haciendo grandes, pero grandes esfuerzos para el conócete a ti mismo. No podemos nosotros tomar a la ligera un problema tan delicado. Hemos estado platicando, viendo precisamente que el problema de las drogas surge desde los niños. Tenemos la oportunidad de ir a dar pláticas a las primarias, y ¿qué escuchamos? 12 años tenía este niño, y bien metido en lo de las drogas, con gritos, con violencia. No se puede solucionar este problema. Lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos dos caminos: el camino místico y el camino ocultista. ¿Qué quiere decir esto? El corazón y la mente. Esta persona que sonó ahorita el teléfono me dijo: para poder entender a un adicto, primero hay que conocer su corazón.
Eso es una de las grandes realidades. En las terapias, sí, preguntas, que esto, sí, pero sí hay una realidad. No estamos tratando de conocer el corazón. Queremos un resultado. Queremos un resultado precisamente en el sentido de que mi deseo sea complacido. Pero el corazón no lo escuchamos. Y esa es la propuesta en el plan de estudios de la Unidad de Servicio Sofía. Ir a la causa. Si está sucediendo algo lo originó, obvio, sentido común, causa y efecto. Tenemos que esa parte de ahí. Nos debe de quedar entonces cuando esta persona, la que habló por teléfono, es Govinda. Y entonces me dijo exactamente eso. Hay que entender primero el corazón de un adicto. Y el corazón de un adicto, llámese alcohólico o de las drogas comunes que sabemos, no es igual que el corazón de nosotros. ¿Qué quiere decir entonces esto? Si el estudio nos dice que hay dos hilos, uno es el subtratma y el otro es el antakarana, bueno, pues el subtratma es el hilo de la vida. Si yo quiero precisamente solucionar, que me va a costar mucho trabajo, eso no lo voy a poder lograr, pero por decirlo, el problema de la adicción de mi ser querido, tengo que conocer su corazón. Tengo que conocer su corazón. Porque si yo llego con la mente, por supuesto que la mente de nosotros es esa mente inferior, agitada, demasiado inquieta, voluble, rencorosa, odia, todo lo ve superficial, no tiene tiempo para nada. Y discúlpenme, pónganse nada más a reflexionar lo que me dijo ella. Hay que conocer primero el corazón de un adicto. Me tumbó lo que me dijo. Imaginémonos nada más esto. Si yo le digo a un ser humano que eres mi hijo y no tengo tiempo para estar con él, que es mi hijo, ¿cómo voy a poder llegar al corazón de un adicto si no tengo tiempo yo para eso? ¿Ustedes creen que se llega al corazón de un adicto en una terapia de 1 hora? ¿Por qué creen que me di de baja yo en los reclusorios? Porque sencillamente fue lo que vi. Puta, no sirve de nada que yo venga 1 hora y media aquí con ellos. Así, no sirve de nada, me dije. No, sencillamente no se puede. Bla, 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 bla. ¿En 1 hora y media? No, no se puede. Por supuesto que no se puede. Se requiere de material de estudio. Claro, el material de estudio lo hemos tenido durante miles de años. Está el Bhagavad Gita y luego está por el otro lado
el Nuevo Testamento. Bueno, pues el material de estudio lo tenemos, sí, pero esos son otros rollos para nosotros. A ver, quiero hablar seriamente contigo, pero vean el tono. Ya está la violencia. Ya va a haber más violencia. ¿Por qué estás tomando? ¿Por qué no dejas de tomar? ¿Por qué no dejas de drogarte? Vean la violencia. Ahí está el problema. Ese corazón está demasiado lastimado. Demasiado lastimado. No tienen idea de lo lastimado que está. Realmente quiero hacer algo por un ser humano. Es mi hijo y no le tengo tiempo. Esto es increíble. No tenemos tiempo. Le dedico a todo lo que queramos tiempo, pero a esto no le tengo tiempo. Tengo entonces que aprender a educarme. ¿Cómo está mi corazón? Porque si mi corazón también está dañado, no voy a escuchar el otro corazón. Voy a estar escuchando mi corazón nada más. Decía una persona, puse atención, que el problema de las adicciones ya también lo están manejando esa parte espiritual. Y yo cuando me dije a mí mismo, dije, es que es al revés, la parte espiritual siempre ha estado. Pero no la parte espiritual religiosa. No la parte como yo escuché en los reclusorios muchísimas veces. Solo entrégate a Cristo y Él te salvará. El adicto tiene severos problemas como para echarse otro que no entiende. Es un problema que tenemos que buscar alguna solución. Vamos a leer, para que tengamos tiempo, por supuesto, algo de aquí del libro Los problemas de la humanidad, de Alice Bailey, de Fundación Lucis. Y dice aquí: sería de valor, al forjar nuestros planes y expresar nuestras buenas intenciones, recordar que las diversas naciones implicadas en la guerra mundial, cuyos países han soportado el peso de la ocupación, están elaborando sus propios planes, saben lo que quieren, están decididas a cuidar en lo posible a su propio pueblo, salvar a sus niños y restaurar su específica cultura y sus territorios. La tarea de las grandes potencias, con sus inmensos recursos, y la de los filántropos y humanistas de todo el mundo, consistirá en cooperar con esas naciones, lo cual no es imponerles lo que desde su posición ventajosa consideran bueno para ellas. Estas naciones quieren cooperación comprensiva, implementos agrícolas y ayuda inmediata de alimentos y ropas, además de lo necesario para instaurar nuevamente sus instituciones educativas, organizar sus escuelas
y equiparlas con lo necesario. No quieren una hueste de personas con buenas intenciones que se hagan cargo de sus instituciones educativas o médicas, o que les impongan ideologías democráticas, comunistas o de cualquier otra índole. Naturalmente deben eliminarse los principios del nazismo y del fascismo, pero las naciones deben ser libres para desarrollar su propio destino, pues cada una tiene sus tradiciones, su cultura y su raigambre propias, viéndose forzadas a construir nuevamente, pero lo que construyen debe ser algo propio, característico y la expresión de su propia vida interna. La función de las naciones más ricas y libres es ayudar a las otras a construir para que el nuevo mundo pueda venir a la existencia. Cada nación debe encarar el problema de su restauración a su propia manera. Esta necesidad no significa de ningún modo desunión. Debería significar un mundo más rico y más colorido. Tampoco significa separación, erección de barreras o encastillamiento tras los muros del prejuicio y las tradiciones raciales. Hay dos relaciones vinculadoras importantes que deben ser cultivadas y traerán una comprensión más estrecha en el mundo de los hombres, y son la educación y la religión. Dice aquí en el libro, en este capítulo, estamos considerando el factor educación, que ha fracasado en promover la unidad mundial en el pasado, como lo ha demostrado la guerra, pero en el futuro podrá controlarlo inteligentemente. En la actualidad presenciamos la lenta pero constante formación de grupos internacionales reunidos para preservar la unidad mundial, proteger el trabajo, ocuparse de la economía del mundo y conservar la integridad y la soberanía de las naciones, comprometiéndose todas y cada una de ellas a tomar parte definida en el trabajo de asegurar las correctas relaciones humanas en todo el planeta. Estemos de acuerdo o no con los detalles o los compromisos específicos con la formación de juntas consultivas internacionales y sobre todo con las Naciones Unidas, estas son esperanzadas indicaciones del progreso de la humanidad hacia un mundo en el cual las correctas relaciones humanas se consideran esenciales para la paz del mundo, donde la buena voluntad será reconocida y se harán las previsiones necesarias para desarrollar las condiciones que evitarán la guerra y la agresión. En el campo de la educación es esencial un tipo así de acción unida. Sin lugar a dudas, debería regir una unidad de objetivos en los sistemas de educación de las naciones, aunque no sea posible la uniformidad de métodos y técnicas. Diferencias de idioma, de trasfondo y de cultura siempre han existido y deberán existir, y constituyen el bello tapiz que conforman la vida humana a través de las épocas. Pero mucho de lo que hoy ha conspirado contra las correctas relaciones humanas debe y tiene que ser eliminado. En la enseñanza de la historia, por ejemplo, hay que volver a los antiguos métodos por los que cada nación se glorifica, frecuentemente y a expensas de los demás, donde los hechos se alteran sistemáticamente y las diversas guerras en el transcurso de la época son el eje alrededor del cual gira la historia. Una historia de agresión, surgimiento de una civilización materialista y egoísta, de espíritu nacionalista y por ende separatista,
que ha engendrado odios raciales y estimulado orgullos nacionales. La primera fecha histórica que generalmente recuerda el niño británico común es Guillermo el Conquistador en el año 1066. El niño estadounidense recuerda el desembarco de los padres peregrinos y el gradual despojo del país a sus legítimos habitantes, o quizás el incidente del té en Boston. Los héroes de toda la historia son todos guerreros: Alejandro el Magno, Julio César, Atila, el rey de los hunos, Ricardo Corazón de León, Napoleón, George Washington y muchos otros. La geografía es, en cierto modo, otra forma de historia, presentada en forma similar: historia de descubrimientos, investigaciones y rapiñas, seguida generalmente del trato cruel e inicuo dado a los habitantes de las tierras descubiertas. La avaricia, la ambición, la crueldad y el orgullo son los principios fundamentales de nuestra enseñanza de la historia y la geografía. Guerras, agresiones y latrocinios que han caracterizado a toda gran nación sin excepción son realidades y no pueden ser negadas. Ciertamente se podrá destacar el mal que esos hechos, que culminaron en las guerras del 14 al 45, han producido, y también demostrar las antiguas causas de los prejuicios y aversiones actuales y poner de manifiesto su futilidad. No sería posible construir la historia sobre las grandes y nobles ideas que han conformado a las naciones e hicieron de ellas lo que son, y acentuar el espíritu creador que les ha caracterizado. No podríamos darle mayor preponderancia a las grandes épocas culturales surgidas espontáneamente en alguna nación, que enriquecieron al mundo entero y dieron a la humanidad su literatura, su arte y su visión. Con esto nos damos una pequeña idea de el problema tan severo que tenemos como humanidad de la educación. En el anexo norte les he comentado que hay un póster ahí que me llama muchísimo siempre la atención. Y este martes que fui, como andaba yo viendo dónde estaba y lo volví a encontrar, me quedé ahí un rato viéndolo. Y está visto por la parte de atrás un papá y un hijo. Y el papá en la parte de atrás tiene puesta una pistola y el niño tiene una resortera. Y entonces me dije lo que estamos platicando ahorita. El problema es la educación. No el problema que no se reciban, que no tengan título, no, pues eso ya lo sabemos que lo logran a base de esfuerzo y todo eso. Pero estamos yendo nosotros a buscar la causa. Y cualquier problema que exista en la humanidad es porque hay ausencia de buena voluntad. Ese es el problema.
Cuando ella me decía que había que conocer el corazón del adicto y todo lo que me dijo, cuánta verdad tenía, por supuesto. Cuando tuve la oportunidad de escuchar a esta muchacha que creció en la calle y me decía todo lo que me dijo, decía cuánta verdad. Yo he sugerido que en la parte de la educación, en el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria y en la universidad, en donde lo tengan que poner, no lo sé, yo no soy experto en eso, pero por ahí que lo agreguen. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Pero no se pone ni en el kinder, primaria, etcétera, porque ese es un precepto filosófico y lo toman como religioso. A la filosofía la toman como religión, claro, hay dos dogmas, el religioso y el filosófico. Pero este es filosófico, este no es religioso. Él no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Yo sigo duro, duro y duro, que se debe de poner. ¿En dónde? No lo sé, pero se debe de poner en la educación. Desde que nosotros nacemos, recibimos violencia. Los mismos psicólogos hablan de esa violencia. 9 meses dicen que estábamos calientitos. 1 grado más dicen que estábamos en el vientre de la mamá. Y de repente vas para afuera, carnal. Órale. Y de repente te ponen en un lugar frío, con trapos y todo. ¿Qué hubo? Vean que el problema de las adicciones va mucho más allá. Voy a terminar, discúlpenme.